Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este espacio de conversación donde nos tomamos un momento para escuchar aquellas historias que en Centroamérica no siempre podemos escuchar y para escuchar además las voces de aquellas personas que no siempre podemos ver. Este día vamos a hablar de un caso que como muchos otros en Centroamérica nos duelen, pero que también nos empujan a actuar. Vamos a hablar del caso del defensor ambiental Juan López. Y para eso tenemos una invitada muy especial que es Adilia Castro. Pero antes de escuchar a Adilia, tenemos un pequeño video que nos puede contextualizar sobre este caso. El 14 de septiembre pasado fue asesinado en Honduras el defensor de derechos humanos y ambientalista Juan López, quien luchaba contra la contaminación de los ríos y la tierra por las minas de hierro a cielo abierto. Su familia denuncia que, más allá de los autores materiales, el homicidio está vinculado a la corrupción política y al crimen organizado. También la Oficina de Derechos Humanos de la ONU instó al Estado hondureño a llevar a cabo una investigación exhaustiva, pronta e imparcial que permita sancionar a todos los responsables. Juan López fue asesinado cuando luchaba por detener la minería de hierro. Quería preservar la vida y a los ríos Guapinol y San Pedro en el departamento de Colón, Honduras. Sus vecinos de Tocoa y su familia piden justicia. Ellos buscan el óxido de hierro, pero lo hacen a través de explotaciones a cielo abierto. Entonces se ve afectada la fauna, se ve afectada los árboles, el agua llega contaminada a nuestras casas. Entonces ahí es donde comienza una lucha, porque es una lucha por la vida. Y es allí donde nosotros entramos en acción a defender, a protestar, y es ahí donde a los grupos de poder nunca les ha gustado que el pueblo proteste. Según Melvin, estos grupos de poder están mezclados con la corrupción política y el crimen organizado. Días antes de que lo mataran, Juan López había pedido la renuncia del alcalde de Tocoa por supuestos vínculos con el narcotráfico. Y él ha sido el mayor impulsor acá en la zona de Colón y de Tocoa especialmente para que esos proyectos de muerte sigan vigentes, los ha defendido a capa y espada. El crimen organizado ha estado detrás siempre de la industria extractiva a cielo abierto. Los proyectos son desarrollados por Lenir Pérez, un empresario vinculado a actos de violencia física contra ambientalistas y campesinos en la zona conocida como el Bajo Aguán, según informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pérez es propietario del grupo EMCO, conformado por las empresas Inversiones Los Pinares y Ecotec. La primera extrae a cielo abierto el óxido de hierro y la segunda lo procesa mediante una moderna planta peletizadora. Ambas empresas operan en Tocoa con irregularidades, denuncia este ambientalista. Se instalaron la planta Ecotec y peletizadora y termoeléctrica sin licencia, sin permiso. Explotaron una área que no había sido otorgada. Utilizaron el río San Pedro sin habérsele sido otorgado para triturar material. Entonces, todo ha sido ilegalidad. Juan López también se destacó como líder social y religioso. Fue asesinado frente a su esposa y sus dos hijas mientras salían de la iglesia. La comunidad internacional, organizaciones de derechos humanos, la Iglesia Católica y la población de Bajo Aguán exigen justicia. Juan López era un delegado de la palabra de Dios, un hombre católico, un hombre que había hecho ejercicios espirituales, un hombre que iluminaba la realidad desde el Evangelio. Y por eso pedimos que haya justicia y que se cancelen definitivamente los proyectos mineros. Las autoridades hondureñas prometen cumplir con estas exigencias. Al mismo tiempo, reconocen que el Estado no proporcionó la protección adecuada al ambientalista, quien contaba con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto pone en evidencia una falla estructural en la implementación de mecanismos de seguridad para defensores de derechos humanos y del medio ambiente. El Estado hondureño falló. Nosotros como Policía Nacional nos corresponde realizar la investigación y no les quepa la menor duda que nosotros vamos a llegar hasta los responsables materiales e intelectuales de este asesinato.
Pese a que las autoridades reportan la captura de los supuestos autores materiales, Melvin demanda la instalación de un comité de investigación internacional para dar con los autores intelectuales del crimen en contra de su hermano y de los 3 ambientalistas asesinados durante el último año en el departamento de Colón. Bueno, y con este video, que es muy fuerte también de escuchar, de ver, damos paso a las opiniones, al contexto que nos puede dar Adilia sobre este caso. Y para quienes quizás nunca han escuchado sobre quién es Juan López, porque es algo muy común en Centroamérica, que a quienes defienden nuestros bienes naturales no les conocemos, ¿podrías contarnos por Juan López qué es lo que hizo, cuáles han sido sus acciones y qué es importante que las conozcamos? Por hacer entonces estas comunidades o desde estos territorios tan lejanos tengan la oportunidad también de ser escuchados en otros espacios fuera de nuestras fronteras, tanto del territorio como del país. Hablar de Juan López es hablar es un compromiso serio, porque es hablar de una persona, de un compañero, de un amigo, de un hermano, con quien caminamos por muchos años en estas luchas por la defensa de la vida. Juan López era una persona que tenía un montón de habilidades y capacidades. Él podía ser una persona que podía estar en un momento celebrando la palabra de Dios porque era un delegado. Podía ser en otro momento el político que podía estar en la sala de la municipalidad de Tocoa proponiendo o luchando contra este sistema político corrupto que hay, donde él, por supuesto, hacía un papel muy importante y por esta razón él significaba un peligro dentro de las estructuras políticas también en nuestro municipio de Tocoa. También Juan podía ser un defensor, una persona defensora de los derechos humanos, una persona defensora del ambiente, defensora del agua, defensora de la montaña. Juan era un defensor de la vida, y así me parece que es como la forma más adecuada de poderlo definir a él. Él siempre decía, no me gusta que me llamen que soy un defensor, porque creo que todas las personas hacemos un trabajo de defensoría en estas comunidades, en nuestros territorios. Juan era una persona polifacética, tenía muchas habilidades que lo comprometían, y algo que quizás hace la diferencia a muchas personas es que Juan no era solo la persona que hacía el discurso y que se quedaba ahí nada más. Juan iba haciendo en la práctica desde sus diferentes espacios, desde la iglesia de su barrio a la iglesia donde participaba en espacios diocesanos también y espacios nacionales, incluso espacios internacionales. También en los espacios partidarios donde él podía hacer sus planteamientos políticos, y como pedagogo también tenía la posibilidad de poder ser un educador en los diferentes espacios donde él participaba. Así que Juan, dentro de este territorio, era una persona que había logrado posicionarse con un gran liderazgo, una persona que así tenía un planteamiento político muy importante que desafiaba a las estructuras de poder económico, político, militar, incluso del narcotráfico y del crimen organizado, porque somos una zona que estamos rodeados mucho de este tipo de estructuras a nivel del país, que se concentran también en este territorio. Entonces decíamos que Juan era un montón de
tenía un montón de cualidades que lo posicionaban a él, no solo aquí en el territorio de la UAN, como una persona con un perfil de liderazgo que hacía ver al resto de las personas que integran las diferentes estructuras políticas, sobre todo, que lo miraban como una persona que era una amenaza, porque Juan se podía plantar en cualquier espacio, en cualquier lugar y poder dejar planteadas con mucha claridad sus ideas, sus propuestas, y decía, esta lucha es de ideas, y es por ahí que tenemos que nosotros y nosotras avanzar, porque lo que está en juego aquí no es solo el río de Tocoa, no solo es la montaña de Tocoa. Estamos enfrentándonos a un modelo económico, a un modelo partidario que abarca todo el planeta, y debemos tener esta claridad de que este modelo va a llegar a todas partes. Ahora nos está tocando a nosotros. Era parte de lo que Juan siempre iba planteando, y por supuesto, por estar en una zona de tantos intereses como es la zona de la UAN, donde nos ubicamos, aquí convergen los intereses de muchos grupos de poder político, de poder económico, del grupo también grupos del crimen organizado, que tienen sus intereses y control en todo este territorio del litoral atlántico, donde nos ubicamos nosotros. Entonces, la llegada de un proyecto extractivo minero aquí al municipio de Tocoa para nosotros significó pues una lucha muy importante, ya que en esta zona no teníamos conocimiento de este tipo de proyectos, porque hasta ahora los conflictos o una de las problemáticas más grandes que hemos venido enfrentando en este municipio o en esta región de la UAN ha sido una conflictividad relacionada con el tema de la tenencia de la tierra. Por años, desde los años 70, digamos que comenzó un proyecto de reforma agraria aquí en el Bajo Aguán, y posteriormente en los años 90 con el proyecto de la contrarreforma agraria, que nosotros le hemos llamado, porque se crea una ley de modernización agrícola donde viene a poner en contradicción este marco legal, este marco jurídico que le había dado a muchas familias de aquí, de la UAN, esta seguridad también de poder ser dueños de una buena porción de tierra. Las familias que estaban organizadas alrededor de las cooperativas, así se llaman cooperativas agrarias. Entonces, todos estos grupos, todo este modelo extractivo, todo que tiene que ver incluso con la forma de producción que tenemos aquí en la zona de la UAN, que es el monocultivo de la palma, como uno de los rubros de la economía que se ha implantado con mucha fuerza y que ocupa grandes extensiones de tierra en todo el litoral atlántico, y aquí donde nosotros vivimos, un valle que es totalmente fértil y que producía en los años 70, 80 y 90 incluso grandes cantidades de alimentos. Este valle se fue reduciendo poco a poco, la tierra fue quedando concentrada en unas 3 familias que se fueron apropiando de estas tierras con la venta de las tierras de las cooperativas. Entonces, sí, dígame. Ahí tengo una pregunta, Dilia, respecto justo a lo que está diciendo, que tiene que ver con el caso de Juan, para que nos ayude también como a profundizar y comprender, ¿no? Sí. Juan fue asesinado por ser un defensor de los ríos, de la zona que ya nos mencionaba Dilia. Fue asesinado por sicarios y por enfrentarse también a estos proyectos de minería y algunas empresas vinculadas a esta industria extractiva. En ese sentido, quisiera preguntarle, ¿no?, por lo que ya nos estaba comentando de este contexto histórico, ¿cuál es la importancia que tiene esta región para que las empresas, para que esta articulación entre empresas y sicarios limiten la defensa ambiental de las personas como Juan en Honduras? ¿Cuál es la importancia, cuál es la riqueza que tiene este lugar
para que estén las empresas interesadas incluso en silenciar las voces de esta manera, como es quitarle la vida a un defensor ambiental? Bueno, es un valle con mucha riqueza natural. Es un valle que está todavía en proceso de colonización, podríamos decirlo, hablando en términos de que todavía hay muchos espacios que no es que están sin personas que pueden utilizar la tierra, pero no está masivamente la población concentrada en este territorio, digamos. Todavía es un territorio en proceso. Hay mucha riqueza, la tierra por sí misma es una riqueza natural, es una tierra que produce lo que sea con mucha facilidad, y por eso para muchas familias de todo el país fue como, digamos, el paraíso al que pudieron llegar, porque aquí pues pudieron tener la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida. Es un territorio en conflicto porque tiene unas características muy importantes. Si nosotros avanzamos hacia la parte norte de este municipio, es como el corredor, digamos, que avanza hacia la frontera con Nicaragua, y de ahí en aguas internacionales, digamos, tenemos fronteras con Colombia. Entonces, hay todo un corredor estratégico, digamos, donde se juegan los intereses también políticos, pero también los intereses de estos grupos económicos que se han posicionado en este territorio, sobre todo con el tema del narcotráfico. Entonces hay una disputa, digamos, por el poder del control. Quien controla el territorio de toda esta zona del Atlántico, pues son los grupos que van a tener el control de negocios lícitos, pero de negocios ilícitos también, donde todo este dinero que se produce con los negocios ilícitos se invierte en negocios, digamos, lícitos más o menos. Entonces, hay todo un interés. Aparte de eso, tenemos una belleza, digamos, naturales, donde está todo el litoral atlántico del mar, con playas hermosas, contamos con bahías, contamos con una inmensidad de playas, que hay proyectos, digamos, hay grupos económicos que tienen muchos intereses para poder posicionarse con estos proyectos turísticos, pero son comunidades aquí donde las zonas cercanas al mar o en la playa están ubicadas las comunidades garífunas, o sea, las comunidades negras que viven en estos territorios, que también son amenazados y que también viven esta violencia permanente porque quieren controlar las comunidades y los territorios que estos grupos de interés económico quieren apropiarse de todas estas zonas. También es una zona con mucha producción de agua, digamos, una riqueza inmensa natural que se puede obtener en toda esta región con mucha facilidad. Y así una inmensidad de riquezas naturales que posee esta zona, y por ser un puente, digamos, estratégico entre las fronteras de estos países. Entonces, existen esos intereses económicos, además, que no podemos perder de vista, que se impulsa cada vez más un modelo económico mucho más agresivo, en el que está avanzando a todos aquellos territorios que han estado más o menos desocupados, o donde existen poblaciones más vulnerables, como las poblaciones negras o las poblaciones indígenas, donde consideran que con facilidad pueden sacar a estas comunidades de estos territorios. Entonces, ¿por qué Juan se convertía en una amenaza? Porque Juan estaba denunciando todos estos grupos de poder económico que estaban concentrándose aquí en el territorio y que se estaban apropiando de todos estos rubros importantes de la economía de la región, y que eso ponía en riesgo el desarrollo sostenible de todo este territorio, porque
las posibilidades, digamos, de hacer un desarrollo estratégico para la población de este territorio desaparece en la medida llegan estas inversiones de grupos internacionales que se apropian y extraen todas estas riquezas. Entonces había un planteamiento de cómo teníamos que luchar por la soberanía de este territorio, por la protección, porque este territorio no fuera vendido, porque este territorio no quedara en manos de estos grupos, digamos, de económicos, sobre todo internacionales, pero que están cruzados con los grupos económicos y también grupos criminales y políticos en nuestro país. Estos grupos en alianza han ido avanzando y se han ido adueñando de todas estas enormes riquezas que existen, no solo aquí en este Valle del Aguán, sino en todo el país. No podemos perder de vista también los antecedentes que marcan esta neocolonización o el avance de este proyecto neoliberal a partir del golpe de Estado en Honduras en el 2009. Tiene este objetivo de romper con aquellos candados que existían que no permitían que se acelerara este modelo, y con el golpe de Estado en el 2009 se rompen todos estos candados y facilitan el avance de este modelo, poniendo en riesgo las comunidades y la entrega de los territorios que venían siendo la fuente, digamos, de vida de las comunidades, la fuente de vida de estas poblaciones. Toda esta problemática, todo este planteamiento que venía haciendo Juan junto a otras organizaciones, la Iglesia Católica, fueron convirtiéndose en una amenaza, digamos, para un proyecto concreto que llegó en el 2012 aquí a la región, que fue este proyecto minero, que se llama Inversiones Los Pinares Ecotec, que se ubica aquí en el municipio de Tocoa. Justamente, no quería cortarle su idea, justamente quería que profundizáramos sobre esa parte. ¿En qué momento? Porque sabemos que Juan encabezó en diversos momentos denuncias contra este proyecto minero en defensa del territorio, ¿no? Y que hasta la fecha de su asesinato, esta era una de sus principales demandas, ¿no? Exigencia por que se reconocieran los daños que este proyecto había generado. ¿Podría profundizar cómo entra esta empresa, este proyecto minero, EMCO Holdings o Ecotec, en este proceso de injusticia, ¿no? Sí, como le decía, para nosotros realmente como estos proyectos nunca llegan de manera transparente, ¿verdad? Nunca nos cuentan la verdad de lo que va a pasar, o mucho menos nos brindan la información de quiénes son, de lo que hacen, y mucho menos de lo que pasará si estos proyectos se instalan. En el 2015 nosotros fuimos organizándonos hasta llegar a constituir este comité que se llama Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, integrado por las organizaciones, digamos, que han tenido una lucha más permanente en esta región del Aguán, y de donde Juan, en representación de la iglesia, digamos, llega también, llega a ser representante, a representar este espacio eclesial junto a las otras organizaciones que habían aquí, en vista de que ya estábamos teniendo información de las comunidades con respecto a la llegada de estos proyectos mineros. Nosotros, junto con Juan, fuimos descubriendo información, fuimos solicitando información a las diferentes estructuras estatales, como es la Secretaría de Medio Ambiente, INGIOMIN, que es como el ente encargado del tema de minería en Honduras, el ICF, que es el instituto encargado del tema forestal. Fuimos buscando información igual a nivel de la municipalidad de Tocoa, donde fuimos poco a poco armando como todo un rompecabezas a partir de toda esta información que fuimos recabando, pero esto nos llevó 10 años lograr armar este rompecabezas, digamos, porque no era información
que estaba visible, tuvimos que armar nosotros el rompecabezas. Entonces, una vez tuvimos acceso a toda esta información, entendimos que estábamos frente a un enorme monstruo porque se trataba de un megaproyecto que estaba compuesto por 7 proyectos enormes, cada uno de ellos. Los más famosos que hemos conocido son estas 2 concesiones que se entregaron que se entregaron de la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras, más de 200 hectáreas de tierra en la mera zona núcleo, y a partir de ahí que descubrimos esto, empezamos a interponer nosotros las denuncias con respecto a que no podía entregarse una zona que era una reserva natural, porque ahí se produce el agua de toda esta región, digamos, 36 fuentes de agua que nacen de esta zona núcleo de esta montaña. Todo lo que fuimos encontrando en este proceso. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Todo esto fuimos siendo acompañados con una compañera abogada y un equipo de compañeros abogados que nos fueron asesorando en la ruta que debíamos seguir en este proceso. Así que interpusimos denuncias en todas partes. Ahora mismo le puedo decir que existen al menos casi más de 30 denuncias interpuestas por todos lados, porque fuimos encontrando todo las ilegalidades, digamos, en cómo se había ido montando este proyecto. Empezando porque este proyecto nunca fue socializado con las comunidades, nunca fue consultado, y a raíz de que no habíamos sido consultados, empezamos a pelear por el derecho a participar, por el derecho a ser escuchados, por el derecho a tener la información sobre las implicaciones que tenía este proyecto para la vida de las comunidades. Todo esto se trasladó a denuncias, digamos, denuncias que al día de hoy han terminado, bueno, hemos pagado precios altísimos, como 30 compañeros que fueron criminalizados, y del cual Juan fue parte de esta criminalización y estuvo privado de libertad poco tiempo, pero fue parte del montaje de criminalización que hemos vivido. Junto a 11 compañeros más se vivió este proceso. Después 8 compañeros más que se presentaron igual, que están dentro de este proceso judicial. Ellos sí les tocó vivir prácticamente casi 3 años estuvieron en prisión. Y a partir de esto, pues las comunidades continuamos en esta lucha en oposición, logrando en el 2023 que se suspendiera el megaproyecto. Ha estado suspendido, sin embargo, el proyecto tiene el control total del territorio. O sea, nadie puede entrar a la zona donde está instalado este proyecto porque hay personas armadas en toda la ruta para llegar a donde se instala el proyecto. Eso pone en riesgo la vida de las personas que transitan estos caminos, porque hay comunidades previos a llegar a donde está la zona donde están instalados, digamos, la infraestructura de este proyecto. Siempre en relación con lo que ya veníamos hablando, quería preguntarle a Dilia sobre la audiencia realizada en relación con este caso sobre Juan. En un país y en una Centroamérica en la que la impunidad impera, Juan declaró hace algún tiempo que él estaba consciente de las implicaciones que tenía posicionarse abiertamente en oposición a los proyectos de minería y de las posibles consecuencias que esto podía traernos, porque es algo a lo que no estamos ajenos ni estamos ajenas en Centroamérica, al silencio de las voces que defienden la naturaleza. En ese sentido, quería preguntarle, ¿qué fueron esos aspectos que se discutieron en esa audiencia y qué importancia tiene en el camino hacia la justicia para Juan y para las comunidades que junto a él
pues han respaldado y siguen defendiendo la naturaleza frente al extractivismo en Honduras. Bueno, quizás es muy importante antes mencionar un par de cosas. Para entender este proceso en el que hemos llegado al final a este requerimiento fiscal, tiene que ver con todo este proceso de denuncias que habíamos venido interponiendo desde hacía, pues, al menos mínimamente unos 8, 10 años de haber interpuesto todas estas denuncias. Todo esto nos llevó a que se hicieran investigaciones y se lograran presentar o se lograra contar con dos requerimientos. Desgraciadamente, estos requerimientos fiscales de todas estas investigaciones que involucraban a la empresa, a los trabajadores, a empleados públicos, a la secretaria municipal, a personas, a abogados que hicieron uso de documentos falsificados o adulterados, dieron, digamos, con el hecho que todos conocemos al final, que fue el asesinato de Juan el 14 de septiembre del año pasado. En este momento, después del asesinato de Juan, desgraciadamente el Ministerio Público presenta estos requerimientos fiscales que debían haber sido presentados al menos 2 años anteriores porque ya estaban las investigaciones realizadas. Sin embargo, esperaron el asesinato de él para poder presentar estos 2 requerimientos fiscales que involucraba a la empresa Inversiones Los Pinares, Ecotec, por los daños ambientales ocasionados al Parque Nacional Carlos Escalera. Y el segundo requerimiento fiscal que tenía que ver con la municipalidad de Tocoa por la adulteración de un acta municipal que fue utilizada por la empresa para poder avanzar con el proceso de licenciamientos y poder tener la supuesta legalidad que estaba buscando la empresa. Entonces, estos 2 requerimientos fiscales, y en esos momentos del asesinato de Juan, habíamos estado haciendo presiones fuertes porque se presentaran. Sin embargo, hay un punto muy importante anexo a esto, es que también estábamos en un momento coyuntural electoralmente. Juan era candidato de una de las corrientes del Partido Libre, que es el partido que está en el gobierno en este momento, y Juan iba de candidato. Y unos días antes, la corriente de él se había pronunciado públicamente haciéndole un llamado a las autoridades sobre la necesidad que había de que el alcalde Adán Funes debía renunciar por delitos a los que se le acusaban de complicidad con temas tan delicados como es el tema del narcotráfico. Entonces, ahorita en este momento hemos avanzado, digamos, son 9 meses del asesinato de Juan. En estos 9 meses, el Ministerio Público nada más ha hecho la detención de 3 personas que se supone son los responsables del asesinato, las personas que dispararon contra la vida de Juan López. Sin embargo, el 3 de este mes estábamos citados para participar en esta audiencia que se iba a llevar a cabo, que era la audiencia preliminar previo al juicio en el caso de estas 3 personas que están acusadas por el asesinato. Sin embargo, se suspendió, se pospuso esta audiencia porque los abogados, digamos la parte acusadora y la parte de los abogados que nos acompañan a nosotros y a la familia de Juan, que como víctima estamos representados ahí,
exigimos al Ministerio Público y presentamos ante la jueza que no podía realizarse esta audiencia debido a que el Ministerio Público todavía no cuenta con los medios de prueba o las pruebas que necesitamos para que pueda avanzar este proceso judicial que vaya más allá de las personas que hasta ahora han sido señaladas como las responsables del asesinato de Juan López, sino que este proceso mismo de esta audiencia haga la apertura, digamos, para que se inicien nuevas investigaciones hacia otros actores que tienen que ver con quiénes decidieron, quiénes pagaron, quiénes fueron las personas que autorizaron el asesinato de nuestro compañero Juan López. Entonces, en la audiencia recién pasada, eso a petición de los abogados que representan al Comité de Defensa de los Bienes Comunes y a la familia de Juan, hicimos la solicitud debido que hay más de 40 teléfonos que se supone fueron, que se le quitaron a varias personas sospechosas y que se supone el vaciado telefónico debe de ser una prueba importante en el inicio de este juicio y sin embargo a esta fecha aún el Ministerio Público no cuenta con los informes, digamos, de lo que en esos vaciados telefónicos pudieran, la información que pudiera encontrarse, porque creemos que esa es la información valiosa que puede dar pistas para dar con el paradero de los autores intelectuales y no solo de los autores materiales, que es como nosotros creemos que quieren dejar el caso nada más ahí y que el asesinato de Juan López pase a ser como un asesinato más de los tantos que hay en este país. Nosotros queremos y no vamos a abandonar esta lucha ni esta exigencia en ningún momento. Vamos por los autores intelectuales del asesinato de Juan y el Ministerio Público, el Estado de Honduras, tiene que rendir cuentas porque Juan López, igual que todo este colectivo defensor del comité, un año antes había recibido las medidas cautelares por la Comisión Interamericana. Muchísimas gracias, Adilia. Ha sido muy enriquecedor escucharte, actualizarnos sobre este caso. Es sin duda estremecedor saber que en Centroamérica, como siempre, o como en muchas ocasiones, la justicia no es lo que llega a las comunidades. Pero bueno, lo que nos queda es articularnos, resistir y visibilizar este tipo de casos. Reitero, gracias por tu voz, por tu claridad, por la fuerza con la que nos has explicado sobre este proceso de Juan. Y les invito a quienes nos escuchan a que sigamos caminando juntas, recordando a Juan López no como una víctima nada más del Estado, como una víctima de las empresas extractivas, sino como una semilla que nos inspira a seguir germinando cada acción por la defensa de la naturaleza, una inspiración. Si estás viendo esto, queremos agradecerte por habernos escuchado hasta acá, queremos agradecerte y queremos también pedirte que sigas acompañándonos en los siguientes capítulos de este podcast Resistencia X. Yo soy Manuel Miel. Puedes seguir a Resistencia X desde las redes de ACAFREMI. Ahí estamos. Y bueno, te invitamos a que sigamos resistiendo al extractivismo y buscando una Centroamérica cada vez más libre y más informada. Muchas gracias, mucho gusto. Saludos. Gracias.